y tiene que ver con casos particulares. Ya ven ustedes en la pantalla a nuestro invitado. Tengo el gusto de presentarles para esta ponencia que está denominada México ante la no recesión de Estados Unidos y el menor crecimiento en China. Algo de mucha actualidad y que causa muchas inquietudes, por supuesto. Vamos a cederle el uso de la palabra con mucho gusto al economista en jefe para Latinoamérica de Barclays. Queda con ustedes en uso de la palabra el doctor Gabriel Casillas Olvera. ¿Nos escuchas, Gabriel? Sí, claro. Perfecto. Adelante. Gracias. Oye, pues muy buenas tardes a todos. Me encantaría estar con ustedes ahí en el MIDE. Me encanta el Museo Interactivo de Economía. Además, el panel anterior estuvo muy interesante. Desafortunadamente no puedo estar ahí con ustedes en persona, pero estoy con ustedes y me da mucho gusto y es un honor para mí poder platicarles sobre lo que estamos pensando en Barclays, sobre qué está pasando a México ante este entorno global tan extraño, ¿no? Sí quiero agradecer a Álvaro García Pimentel, a Sonia, a Ernesto y a todos los que hacen posible que este evento pueda pasar, como hace ya pues, más de 13 años. Entonces, pues muy contento de estar aquí. Entonces, bueno, sin más ni más, empezamos. Y por favor, si no escuchan bien o lo que sea, háganmelo saber para poder hacer una pausa y arreglar el problema. Entonces, bueno, el problema del mundo es que, y es la agenda un poco que quiero platicar con ustedes, ¿no? Que el mundo comenzó con dos supuestos, que ahorita les digo cuáles son, y resulta que han resultado ser completamente distintos. Entonces, esto ha tenido muchas consecuencias. Dos, lo que ha pasado en este año sí es muy relevante, pero es muy importante verlo desde una perspectiva. Entonces voy a hacer una breve reflexión al respecto. Después ya pasando ahora sí, aterrizando todos estos conceptos globales en México y finalmente una conclusión de todo esto. Entonces empezamos con estos supuestos que han resultado ser todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo empezó el mundo este año? Pues empezó con estos dos supuestos, ¿no? Primero que iba a haber una recesión en Estados Unidos. Normalmente se piensa que puede haber una recesión en algún lugar, sobre todo en el caso particular de nuestro vecino del norte, cuando hay un ciclo de alza de tasas, ¿no? Cada vez que la Reserva Federal de Estados Unidos ha subido las tasas, pues Estados Unidos ha entrado en recesión, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues que se pensaba que esto iba a ocurrir, ¿no? Recordemos que en marzo del 2022 la Reserva Federal empezó a subir las tasas, ¿no? Y además las subió a niveles que no habíamos visto en muchos años, ¿no? Entonces, claramente se pensó, bueno, lo que sigue es una recesión. Eventualmente, toda esta restricción de condiciones financieras hará que, pues por varios canales, ¿no? Actúen y la economía norteamericana se desacelere y eventualmente entre en una recesión, ¿no? Estos canales que conocemos, pues, normalmente cuando se suben las tasas, lo que ocurre es que las empresas se les encarece, ¿no? La forma de financiar sus proyectos. Entonces empiezan a evaluar si siguen con esos proyectos o no, o si van a empezar algunos nuevos, a lo mejor ya no son viables, ¿no? Con esta nueva tasa de interés, prefieren no hacerlos. Entonces, por el lado de las empresas, empiezan a dejar de adquirir bienes, servicios, de rentar inmuebles, de comprar terrenos y maquinaria. Entonces, ese freno en la demanda agregada también empieza a traducirse a menores contrataciones. En el empleo también hay una disminución de creación de empleo, etcétera. Y entonces es una de las maneras como actúa la política monetaria restrictiva. Otra claramente es porque las familias, ¿no? Al ver que se suben las tasas de interés, normalmente los mercados accionarios reaccionan a la baja, entonces su riqueza se disminuye y piensan que es necesario ahorrar más y consumir menos para poder tener un ahorro para el retiro. Y también hay otro tipo de canales por el tipo de cambio, pero en Estados Unidos yo pensaría que estos dos son los más importantes. Entonces, bueno, por medio de este freno a la demanda agregada, pues se pensaba que vendría una recesión este año. Y el otro es que China, que en una ola tardía de COVID, decidieron cerrarlo, ¿no? Entonces cerraron China el año pasado y realmente la gente no podía ni salir, tenía permisos para salir a comprar ciertas cosas, etcétera, ¿no? Algo que a lo mejor pensamos que hubiese pasado en el peor momento de COVID, pero en China ocurrió este cierre masivo en esta ola tardía de COVID. Y pues cuando se reabrió, ¿no? A finales de noviembre del año pasado, pues esta reapertura de China, como están ahí las puertas abiertas, se vio como que China iba a poder ser el motor de la economía mundial, simplemente porque iban a regresar las personas a ir a restaurantes, a demandar servicios, comprar cosas, etcétera. Y sabemos que China, lo que se haga en China, pues se multiplica por muchos, ¿no?
Entonces, claramente, esta reapertura de China iba a ser muy, muy importante. Y de ahí, ¿qué pasó? Pues lo que pasó fue que, por un lado, no hubo recesión en Estados Unidos, hasta hoy no la hay, ¿no? Y por otro lado, pues que China no, China está decepcionando en su crecimiento. Sí reabrió, sí la gente regresó, ¿no? A comprar cosas, a salir a restaurantes, etcétera. Sin embargo, pues no vimos ese gran crecimiento mundial, y ahorita comento más al respecto, ¿no? Entonces, como resultado de ser todo lo contrario, y el crecimiento está decepcionando en China y ha continuado siendo bastante robusto en Estados Unidos, pues hay varios problemas. Porque por un lado, lo que estamos viendo es que pues todos los portafolios de inversión, todos los inversionistas a nivel global se habían posicionado a estos dos supuestos y no querían salirse de sus posiciones. Normalmente los traders y muchos manejadores de portafolios de inversión, los inversionistas financieros, cuando algo no les está saliendo bien, rápidamente se salen. No son como algunos que están ahí como diríamos en México, como neceando, ¿no? Así de, no, esto va a pasar. La mayoría de la gente se sale. Lo que pasa es que como que había esta idea de que, bueno, si me salgo, no voy a estar posicionado para cuando baje las tasas la Reserva Federal y voy a ganar mucho dinero, y eso puede pasar en cualquier momento. Entonces mejor me quedo porque no quiero desaprovechar la oportunidad. Entonces se quedaban y se quedaban, obviamente incurriendo en algunas pérdidas, hasta que eventualmente esas pérdidas fueron demasiado grandes. Algunos se tuvieron que salir porque ya no podían con las pérdidas, y otros ya mejor se salieron porque dijeron, bueno, ya, quién sabe cuándo va a bajar las tasas de la Reserva Federal, ¿no? No estamos viendo la recesión de Estados Unidos, China decepciona, entonces se salen. Y esto del verano para acá hemos visto muchísima volatilidad en los mercados, sobre todo en mercados de renta fija en los países desarrollados, en el mercado de bonos del Tesoro americano, ¿no? Una venta muy, muy fuerte, que cuando uno vende bonos, los precios caen, como la mayoría de ustedes saben, y las tasas de interés suben. Entonces lo que ha ocurrido, y como que se había quedado ahí enfrascado un poco en el mercado de tasas, y eventualmente ha ido permeando otros mercados, como el mercado de divisas, ¿no? Donde hemos visto que en los últimos días, por ejemplo, el peso mexicano se ha depreciado, ¿no? Habíamos estado por abajo de 17 pesos por dólar, semanas, etcétera. Se fue por arriba de 17 y ahorita hemos estado arriba de 18 pesos por dólar, ¿no? Y por otro lado también, y se ha visto esto en todas las divisas, ¿no? Bueno, más bien ha sido un tema del dólar que se ha fortalecido, pero vamos, ha permeado el mercado de divisas, y ya también empezó a permear las últimas 2 semanas al mercado de accionario, que normalmente ese había permanecido muy, muy fuerte, y ahora sí ya ha permeado, ¿no? Parte de por qué había permanecido fuerte, yo creo que tiene que ver con todas estas inversiones, con toda esta, digamos, idea de lo importante que va a ser la inteligencia artificial. Entonces, sobre todo en empresas que pudieran estar relacionadas en su desarrollo o en su aplicación, la verdad, la gente, los inversores estaban invirtiendo mucho en estas empresas. Entonces, pero sin embargo, ya ha empezado a permear aquí, y entonces ahorita estamos en un momento de mucha confusión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque les decía, vean cómo evolucionaron, por ejemplo, nuestros pronósticos de PIB para 2023 para Estados Unidos y para China, ¿no? Si vemos los de Estados Unidos, a principios del año, estábamos esperando un crecimiento de 0.4% para todo el año en Estados Unidos, y hoy por hoy estamos esperando que crezca 2.3%. Es un cambio radical para una economía tan grande como es los Estados Unidos, ¿no? En la línea azul fuerte. Y en la línea azul clarito, vemos los pronósticos para China, donde llegamos a pensar en Barclays. Nuestro economista de China llegó a pensar que íbamos a crecer 5.6%. Otros colegas en otros bancos llegaron a pensar que podríamos crecer arriba de 6%. Sin embargo, hoy estamos pensando que va a crecer 4,5%, e inclusive podría ser menor que eso. Que 4,5% no suena nada mal, pero pues en China dijimos es muy grande, entonces cuando sube el impacto y los múltiplos son muy grandes, y también cuando baja, pues también ese impacto es grande a la baja, ¿no? Además, en el caso de China, esta reapertura dijo, bueno, no queremos importar mucho, queremos comprar lo que nosotros producimos, y lo que nos sobra lo exportamos. Y además, este crecimiento ya no viene acompañado de un estímulo fiscal que el gobierno le daba a las empresas desarrolladoras de vivienda principalmente, pero constructoras en general. Esto pasaba en los años, por muchos años estuvo ocurriendo esto. ¿Y qué pasó? Que las empresas desarrollaban y construían, y como no es una economía de mercado, pues lo hacían con este estímulo fiscal,
y eventualmente acababan con muchísimos edificios vacíos inclusive. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a China, y si no, lo van a ver cuando vayan, en muchos lugares alrededor de Beijing, alrededor de Shanghai, hay muchísimos edificios vacíos de estos que se construyeron y pues nunca no se han llenado. A lo mejor un día se llenan, pero por el momento no ha pasado. Entonces, muchas de estas empresas desarrolladoras no les ha ido bien. Entonces, el gobierno les ha dado dinero para que sobrevivan financieramente, pero no necesariamente para seguir construyendo, al menos a la velocidad de antes. Entonces, normalmente cuando China crecía, había una demanda muy fuerte por mineral de hierro, por cobre, por muchísimos insumos para la construcción, y eso pues hacía que los precios de estos insumos subieran. Y en esta ocasión esto no está ocurriendo. Entonces los precios de muchas de estas materias primas no están subiendo. Entonces imagínense, si ustedes eran un portafolio de inversión que al principio del año dijeron recesión en Estados Unidos, ¿no? Como estaba ahí, 0.4 de crecimiento en Estados Unidos, o sea, para todo el año, sí puede implicar algunos trimestres negativos. Y recuerden que mucha gente llega a utilizar, sobre todo en los mercados, la definición de que hay 2 trimestres consecutivos con tasa negativa y eso te puede decir que es una recesión técnica. Yo tengo muchos comentarios en contra de esa definición, pero al menos en los mercados así se ve. Entonces ese 0.4 sí implicaba una recesión y mucho crecimiento en China, pues cercano al 6%, ¿no? Entonces imagínense que ustedes se posicionen y dicen, bueno, a ver, si esto va a pasar, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner, pues si van a bajar las tasas, voy a invertir en bonos del Tesoro americano, porque si bajan las tasas, pues voy a fijar tasas altas y voy a tener una ganancia de capital. Voy a posicionarme en estas materias primas como cobre, ¿no? Por medio del mercado de futuros, como el que hablaban hace ratito, ¿no? Hace lectura de tasas, pero bueno, el futuro de precio del cobre, el futuro de otras cosas. Entonces, en ese sentido, ese es el posicionamiento y obviamente conforme va avanzando el año, pues han venido las pérdidas, ¿no? Entonces, esto ha sido muy, muy importante para que el mercado pues esté reaccionando como está y estar en este punto de inflexión tan importante. Ahora, hacia adelante, si vemos la misma evolución de pronósticos, pero para el año que entra, para 2024, realmente para China se sigue pensando que podríamos llegar a crecer alrededor de 4%, no muy distinto que este año. Y para Estados Unidos que se dijo, bueno, cuando sube las tasas el Fed, algo se rompe. Entonces, bueno, pues no se rompió este año, ¿no? Como pensábamos, no estamos en una recesión. Entonces la recesión se empezó a posponer, no es que se dijera, ya no hay, ¿no? Sino se pospuso esta recesión y se pospuso para el año que entra. Pero vean también cómo han ido evolucionando al menos nuestros pronósticos, que no están muy alejados a las de las demás casas de análisis y bancos y multilaterales como el Fondo Monetario. Y hoy por hoy, de haber pensado que Estados Unidos iba a tener una recesión pues un poquito más fuerte, con una tasa de decrecimiento, o sea, una caída del PIB de 0.3% para todo el 2024, hoy por hoy pensamos que el 2024 Estados Unidos va a crecer 0.9% en todo el año, ¿no? Entonces, realmente, hoy por hoy, vemos la percepción que tenemos para el año que entra, sí es de una desaceleración, pero es más cercana a lo que se llama en los mercados un aterrizaje suave, más allá que una recesión, ¿no? Entonces, un poco ese es el punto. Ahora, la gran pregunta y lo que decían del estado de confusión, efectivamente, ahí la persona que está confundida, ¿no? Es por qué hubo esta confusión, por qué vemos que los inversionistas no querían como dejar sus posiciones, ¿no? Nos posicionamos para recesión en Estados Unidos, baja de tasas del Fed, nos posicionamos para crecimiento en China, y ahí me quedo, no importa que no ocurra ninguna de las dos, ¿no? O de las tres, si quieren verlo así. Entonces, esta confusión, yo creo que no es que los mercados sean necios, los participantes de los mercados, ¿no? No es que los participantes de los mercados no sean inteligentes, al contrario, de las mentes más brillantes del mundo están en los mercados financieros, y no me refiero a un servidor o a nosotros, sino a los fondos de inversión. Yo no tengo fondo de inversión. Entonces, realmente, ¿por qué esta confusión? Y yo creo que viene de tres como grandes partes, ¿no? Por un lado, viene de la historia, ¿no? Como les decía, cuando el Fed sube tasas, algo se rompe, ¿no? Entonces, subió tasas en 2007, bueno, pues vimos una crisis 2008-2009, subió tasas en el 94, hubo crisis, ¿no? Primero en México, luego en las demás emergentes. O sea, cada vez que sube tasas, pues algo pasa, ¿no? Ese es un punto. Y el otro es que el recorte, normalmente la historia te dice que cuando el Banco de la Reserva Federal al menos, y muchos otros bancos centrales también, terminan de subir las tasas, automáticamente viene una baja de tasas, ¿no? Entonces, por eso se pensaba que, bueno, si algo se va a romper, y entonces el Fed va a parar su ciclo de alza y automáticamente va a bajar. ¿Cuál es la diferencia hoy? Uno, que no se ha roto, para empezar, que es lo más importante. Y dos, bueno, el Fed todavía ni siquiera, es probable que todavía no acabe de subir tasas, ¿no?
mercado está muy dividido. Nosotros pensamos que todavía en su reunión de noviembre, que es la que sigue, todavía va a subir la tasa 0.25 puntos porcentuales o 25 puntos base, y de ahí entonces ya parará. Pero no quiere decir que ahí, va la segunda parte, se va a poner a bajar tasas a lo loco, sino de ahí es muy factible que deje las tasas altas por un largo periodo de tiempo, que ese largo periodo de tiempo nadie sabe cuánto es, puede ser 3 meses, ¿no? En los mercados una semana es largo plazo, ¿no? Pero bueno, pueden ser 3 meses, 6 meses, etcétera. Nosotros pensamos que ese periodo prolongado de tiempo van a ser más o menos 9 meses, es decir, que la Reserva Federal, o 10, ¿no? Que la Reserva Federal puede empezar a bajar tasas en septiembre del 2024, ¿no? Entonces, eso es lo que pensamos. Pero bueno, pues la historia, si la gente trae la historia en su cabeza y ve las gráficas y dice, no, pues mira, no, pues siempre sube tasas el Fed, recesión, y además cuando hay recesión y termina de subir, baja. Entonces, pues era medio lo obvio, pero no es lo único, porque obviamente siempre está el tema de esta vez es diferente, ¿no? Entonces, creo que ese punto también es importante. Pero ahora estamos viendo que los rezagos son más largos. ¿Qué rezagos? Los rezagos de política monetaria, ¿no? Normalmente, y perdón ahí por los acentos al revés, luego mi teclado me juega ahí cosas extrañas, porque no es un teclado que naturalmente tiene acentos como en México. Pero bueno, lo que les quiero decir aquí es que muchos de ustedes saben perfectamente que cuando un banco central sube o baja las tasas, no automáticamente la inflación no se controla el día siguiente o la quincena que sigue, sino muchas veces tarda 10, 12, 18, 24 meses en que realmente actúe, ¿no? Por eso los bancos centrales van subiendo la tasa poquito a poco, ¿no? Y de manera consecutiva normalmente, a veces no, o las bajan también de esta manera, ¿no? A menos que haya una mega crisis, bajan la tasa de manera muy significativa. Pero lo que voy es que estos rezagos con los que actúa la política monetaria, lo que hacen es, por ejemplo, el profesor de Princeton de economía, Blinder, él dice que es como una regadera vieja, ¿no? O sea, hay ustedes que están en el MIDE, que es un edificio pues muy antiguo, si hubieran ido hace, no sé, 30 años, que era una vecindad, ¿no? Donde vivía gente y todo, pues tenía baños y regaderas muy viejas. Entonces ustedes se metían, hoy están bastante nuevos los baños del MIDE, comparado con los que había antes de que de esta vecindad de los betlemitas se convirtiera en un museo. Pero bueno, si ustedes se meten a esa regadera, si hubieran metido a esta regadera vieja, pues le abren a la caliente y pues, saldría agua fría, ¿no? Entonces, aquí un poco la analogía es que cuando abres la llave es cuando subes o baja tasas, Banco Central, y el agua, en la temperatura, sería un poquito como actúa con la inflación. Entonces, o en la economía. Entonces, abren el agua caliente y sale fría hasta que eventualmente, ¿no? Pasa tiempo y se calienta, y ustedes se meten al agua caliente, qué rico, ya está el agua calientita, y de repente se empiezan a quemar, ¿no? Se salen, ¿por qué? Porque como tiene un rezago, ¿no? Y tarda entre que tú abres y cierras la llave a que caiga la temperatura que tú quieres, pues exactamente pues es muy difícil calcularle. Entonces tienes que bajarle, no, ya bájale. Te vuelves a meter, ya vuelve a estar templada, rico, y de repente se enfría, ¿no? Y te vuelves a salir. Entonces, esa forma de estar en una regadera vieja es como este profesor de economía de Princeton, Alan Blinder, describe un poquito la política monetaria. Entonces, efectivamente, los rezagos son un tema muy importante, ¿no? Y en estos rezagos, hoy por hoy, son más largos que antes, ¿no? Hay muchos libros y muchos documentos de investigación que hablan de que el rezago en Estados Unidos, de que sube o baja tasas, a que actúa en la economía, son más o menos 18 meses. Sin embargo, ahora ha sido mucho más. ¿Por qué? Yo creo que hay tres cosas. Uno, la quiebra de Silicon Valley Bank. Ustedes se acuerdan que en abril y mayo, más bien entre marzo y abril, quebraron algunos bancos en Estados Unidos, ¿no? Uno, el más famoso fue Silicon Valley Bank, pero también uno que se llama Signature Bank, y después hubo otros como First Republic. Entonces, estos bancos pues que quebraron, pues sí fue por la subida de tasas tan abrupta, sí, sin duda, pero normalmente los bancos, en general, si ustedes ven la historia de los bancos, normalmente las quiebras suceden porque no tienen digamos, la parte de sus activos, digamos, ¿no? Sus activos, por ejemplo, son los créditos que dan. De repente no les pagan, ¿no? Una gran cantidad de personas, o en esos activos invirtieron en cosas que de repente ya no valen mucho, como fue el caso de 2008-2009 en estos bonos respaldados por hipotecas y otro tipo de instrumentos derivados al respecto. Entonces, normalmente es porque los activos se colapsaron, valen menos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, esa es la normal. Pero estos bancos quebraron porque los depósitos de las personas los habían invertido en bonos del Tesoro americano. Entonces, obviamente, si ustedes son financieros,
saben que no es lo mismo invertir en instrumentos del gobierno, pero de corto plazo, que prácticamente la probabilidad de que no pagues 0%, en Estados Unidos todavía más, ¿no? Y a invertir en instrumentos de más largo plazo, de bonos de 5, 10, 20 años, que eso se mueve más por el mercado, más que lo que pueda controlar un banco central o un gobierno. Entonces, lo que hicieron es depósitos de muy corto plazo, los depositaron en bonos de largo plazo, y entonces con la subida de tasas, estos bonos cayeron sus precios, su evaluación, y con estas pérdidas, pues, quebraron, ¿no? Entonces, obviamente, para el ciudadano de a pie, no ustedes que son financieros, pero el ciudadano de a pie, ¿cómo le explicas que un banco quebró porque sus depósitos los invirtió en bonos del Tesoro americano, que es por definición el instrumento libre de riesgo? Entonces, claramente tuvieron que rescatarlos, ¿no? Entonces, lo rescatan. Sí, los accionistas de estos bancos perdieron dinero, lo cual es lo correcto, ¿no? Si estaban incurriendo en prácticas que no son adecuadas en términos de riesgos. Ustedes pregúntenle a cualquier tesorero de los 51 bancos en México si hubieran hecho eso en la vida. Uno, no lo hubieran hecho ni les hubiera pasado por la cabeza. Pero dos, además están los reguladores y los supervisores, ¿no? Banco de México, la Comisión Bancaria de Valores, etcétera, que realmente pues están ahí para que esto no ocurra, ¿no? Entonces en México era impensable, pero en Estados Unidos pasó, ¿no? Y sobre todo que hay regulación diferenciada, ¿no? Los bancos más grandes se regulan más, los bancos más chicos se regulan menos, y parte de eso fue el problema, ¿no? Podemos hablar un rato de estos bancos, pero lo que quiero decir es que normalmente cuando el Fed sube tasas algo se rompe, ok, ya se rompió el Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic, pero no dejaron el gobierno y el Banco de la Reserva Federal, el IPAP en Estados Unidos, que es el FDIC, ¿no? Que es el Instituto de Protección del Ahorro Bancario, pues no permitieron que siguiera su curso esta quiebra. Entonces, pues tampoco es como que la política monetaria estuviera afectando mucho la economía, ¿no? Ni que hubiera restringido mucho las condiciones crediticias, ¿no? Que los bancos empezaran a subir mucho las tasas de interés para poder dar crédito, etcétera. Eso no pasó. Entonces, como que esa parte también a la hora de ver que se rompió algo, pues no pasó lo que tenía que pasar. El segundo tema es la expansión fiscal, ¿no? La expansión fiscal en Estados Unidos, pues siguió. Entonces, si tú tienes una expansión fiscal por un lado y una restricción monetaria, pues es mucho más difícil contrarrestar la inflación, ¿no? Normalmente esta mezcla de política económica entre monetaria y fiscal normalmente deben de ir de la mano, ¿no? O sea, o restrictivo, restrictivo o expansivo, expansivo, ¿no? En este caso no pasó. Y tres, la emisión de las empresas. ¿A qué me refiero? Las empresas cuando supieron que la Reserva Federal iba a subir tasas, se pusieron a emitir bonos. Además se tardó la Reserva Federal en subirlas. Imagínense, todos los bancos centrales de emergentes que fueron mucho más previsores para atajar la inflación, como el Banco Central de Brasil, el de México, el de Chile, empezaron a subir tasas desde 2021, en el caso del Banco de México, en junio del 21. Entonces, medianamente subió tasas y el Fed empezó hasta marzo del 22. Entonces, muchas empresas que ya sabían que venía una alza de tasas eventualmente, porque la inflación seguía alta y seguía subiendo, empezaron a emitir bonos de 2, 3 años, ¿no? Con tasas bajísimas. Entonces, estas empresas que pudieron emitir bonos, que en los Estados Unidos es una gran cantidad de estas empresas, no es como en otros países que no todos tienen este acceso a mercados, pues claramente ellos los emitieron en 2021, 2022, a 3 años, todavía les queda un tiempo con tasas bajas, su financiamiento es muy bajo, y aunque la Reserva Federal esté subiendo las tasas, a ellos no les está pegando, no les está mordiendo esa subida de tasas. Entonces, los rezagos de la política monetaria que hablamos de los 18 meses, ahora se han extendido. Entonces, pues está tardando más Estados Unidos en enfriar la economía, en que baje la inflación y por lo tanto, pues no creemos que vayan a bajar tasas tan rápido, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Tercer punto de confusión, la debilidad de la manufactura a nivel global. Si vemos esta gráfica, que son los índices PMI, que son estos índices, significan Purchasing Managers Index, ¿no? Que muchos de ustedes los conocen perfectamente, el mercado lo sigue, que son los índices basados en opinión de los gerentes de compra de las empresas. No son datos duros, no es cuánto produjo esta empresa y la sumamos, etcétera. No, esto está basado en opiniones, ¿no? Si las cosas están mejor, peor o igual que el mes pasado, más o menos, por eso digo, es la versión simplificada, es un poco más complejo, pero en general estos índices de difusión que toman la opinión de los gerentes de compra se construyen, ¿no? por industria, por estado, por país. En este caso son índices globales que se hacen en Barclays, donde trabajo. Y en la parte de servicios y manufactura, si fijan, la parte de servicios tiene un salto y la manufactura está mal. Entonces, pues como que se pensó, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? La manufactura siempre es un indicador líder. Si la manufactura se desacelera, es que ahí viene una recesión. Entonces, pues imagínense,
Si la historia te dice que cuando sube tasas del Fed hay recesión y que además cuando hay recesión baja tasas. Dos, si los rezagos, tú no has hecho un análisis muy profundo de los rezagos y piensas que son 18 meses, pues también te pudiste haber posicionado de esa manera, ¿no? Y está resultando ser mucho más largo, pero no lo habías pensado. Luego, tres, ves que la manufactura está muy débil a nivel global, ¿no? Aunque los servicios estén fuertes, la manufactura está débil y es un indicador líder que cuando la manufactura se debilita lo demás. Y vean la gráfica hacia atrás. Se fijan, antes de que se debiliten los servicios, empiezan a debilitarse la manufactura, ¿no? Que es el azul más fuerte. Entonces, pues se pensó, ok, está bien, ahí viene la recesión. Ahora un punto importante, esa debilidad de la manufactura, yo creo que no es una debilidad de la economía. Creo que simplemente es una rotación y una distorsión que causó la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque la pandemia pues, nos guardaron a todos, no podía salir ni a la esquina, ¿no? Pero bueno, no podías ir a restaurantes, a conciertos, etcétera, ¿no? A la disco, al antro, como le digan. Entonces, claramente, pues todo esto de encerrarse, todo el dinero en que se gastó, pues se asignó, en lugar de eso, se asignó a bienes, no a servicios. Se asignó a comprar cosas para mejorar la casa, para la oficina en casa, para la escuela en casa, para vivir mejor en la casa porque iba a estar encerrado, una consola de videojuegos, una mejor televisión. Entonces, claramente, toda esa reasignación de gasto de servicios a bienes hizo que obviamente estuviera muy fuerte la parte manufacturera, ¿no? Pero a la hora de que ya reabrieron las economías, que además no reabrieron al mismo tiempo, sino fueron poco a poco, el ejemplo es China, ¿no? Que se tardó más en reabrir, claramente, pues, ¿qué pasó? Que la gente dejó de gastar en bienes, además de que no te vas a comprar 5 consolas de videojuegos, ¿no? Bueno, algunos sí, me imagino, pero vamos a comprar una y ya no necesitan otra. Entonces hubo esta rotación de asignar recursos a bienes, ahora a servicios, a salir al restaurante, a salir al cine, al teatro, a todo, ¿no? A los conciertos, etcétera. Entonces, yo creo que toda esta distorsión hizo que las empresas de manufactura tuvieran que repensar cuánto tienen que invertir, cuánto tienen que ampliar la capacidad productiva de su empresa, en lugar de estar viendo, de tener una planeación pues mucho más cercana a lo que pasaba antes. Entonces, si tú en la pandemia dijiste, chin, me están demandando muchos bienes, pues voy a aumentar capacidad o no, mejor, ¿qué tal si se acaba? Entonces, toda esta falta de planeación hacia adelante, lo que hace es que hoy estén repensando la planeación de las empresas. Entonces, hay una debilidad manufacturera global por este tema, ¿no? Muchos que ampliaron su capacidad se dan cuenta que ya no están vendiendo tanto, otros que no la ampliaron, sucede que siguieron vendiendo lo mismo. O sea, hay toda una distorsión en la parte de manufactura. Entonces, yo no creo que sea una debilidad ni un indicador líder de que viene una recesión, simplemente pues, es un efecto de la rotación que hubo de asignar recursos de bienes a servicios en la post-pandemia, ¿no? Y que fue muy difícil planear esto, ¿no? Entonces, y les decía que otra cosa bien importante, ¿no? La geopolítica, ¿no? La geopolítica es bien importante porque los precios del petróleo pues están arriba, pero no son por mucha demanda, son porque la OPEP, ¿no? Esta organización de países productores de petróleo, ha tomado ciertas decisiones para disminuir la producción y entonces con eso aumentar artificialmente los precios. Entonces, cuando suben los precios en un mercado donde tienes un cártel, ¿no? Que tiene un cierto poder monopólico, pues lo que te está ocurriendo es que suben los precios no porque haya más demanda, sino porque ellos recortan la oferta, pero a la vez te generan precios más altos. Entonces, pues eso también confunde un poco. Y en lo que está ocurriendo ahorita de la venta generalizada de bonos, particularmente muchos bonos del suelo americano, pues lo que pasa es que esta venta de bonos también algunos bancos centrales en toda esta desglobalización del mundo, se dice que China, por ejemplo, en sus reservas internacionales, que tenía una gran cantidad de bonos del Tesoro americano, dejó de comprar hace algún tiempo y lo que ha estado haciendo, según algunos dicen, es venderlos, ¿no? De alguna manera. Entonces, claramente, pues no ayuda a la historia, ¿no? Entonces, yo creo que la confusión viene más por las primeras tres, pero el último punto de geopolítico, pues se agrega a toda esta volatilidad de los mercados, ¿no? Por eso es tan importante la semana que entra que se reúnen muchos de los países miembros del Fondo Monetario Internacional, tienen sus reuniones en primavera y en otoño. Las de otoño normalmente son en octubre y normalmente son en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos, pero cada más o menos 3 años, obviamente con la pandemia cambió, pero cada 3 años lo hacen en un lugar diferente, ¿no? Antes de la pandemia el último lugar fue Bali, en Indonesia, ¿no? Antes fue en Lima, Perú, antes fue en Tokio, antes fue en Estambul, y este año toca que sean en Marruecos, en Marrakech. Toda la semana que entra vamos a estar en Marrakech y pues va a ser muy interesante ver a todos estos secretarios de finanzas, gobernadores de bancos centrales, ¿no? Autoridades de las multilaterales, ¿no? Cristalina Georgieva, que es la
directora gerente del fondo, hablar de todos estos temas y algunas veces hay cierta cooperación, hay cierta coordinación en algunas políticas. Algunas veces los inversionistas que también van, pues tienen una mejor visión de lo que está ocurriendo y entonces el mundo se llega a arreglar. Esperemos que por ahí vaya el asunto, no siempre pasa, ¿no? Pero bueno, ahora, una de las cosas que está haciendo que es todo este tema de la volatilidad de los mercados es que, por ejemplo, los bancos centrales en Latinoamérica, comenzando con Chile en julio, Banco Central de Chile, ellos dijeron, no, ya es hora de bajar tasas. Ellos fueron de casi los primeros que empezaron a subir, junto con Brasil y México. De hecho, México empezó un poco antes. Entonces dijeron, vamos a empezar a bajar tasas, ¿no? Entonces, julio empezó a bajar tasas Brasil, en agosto, perdón, en julio Chile, en agosto Brasil, en septiembre Perú, y decíamos, bueno, pues en octubre sigue Colombia y en noviembre podría seguir México. La verdad es que lo que está haciendo es dos cosas. Uno, para Colombia, pensamos que es más fácil que ellos empiecen a bajar tasas hasta diciembre, no en octubre, ¿no? Porque todo este movimiento global pues, está haciendo que sean un poco más cuidadosos los banqueros centrales. Y en el caso del Banco de México, nosotros hemos traído desde hace muchos meses que este año no iba a haber baja de tasas, sino que iban a empezar a bajarlas hasta 2024. Hoy por hoy, de pensar en febrero de 2024, algunos en el mercado piensan que va a ser hasta junio del año que entra. Yo sigo pensando que todavía puede ser febrero, pero pues, es un punto, ¿no? que quería comentar de las consecuencias de todo esto. Ahora, vamos a hacer un paso atrás. Esta es una breve reflexión para ya aterrizar en México. Y en esta breve reflexión solo les quiero decir que, ok, las tasas y el mundo y todo, pero un punto muy importante. Lo que está pasando en el mundo es que a raíz de Trump y todas las tensiones entre Estados Unidos y China, que se han exacerbado con el tema de la guerra, de la invasión rusa en Ucrania, y que, bueno, pues China, su cercanía con Rusia, etcétera, pues todo eso lo que ha provocado es que pues realmente el mundo se esté desglobalizando, ¿no? Si nosotros vamos un poquito a la historia, ¿no? En 1900, al principio, vamos, todavía en el siglo pasado, finales, ¿no? En los 90s, sabemos que cayó el muro de Berlín, que los países empezaron a democratizarse, a abrirse, ¿y qué pasó? Pues que al final del día vimos una globalización tremenda. China entró a la Organización Mundial de Comercio en 2001. Entonces vimos cómo pues, todo este mundo empezó a conectarse también por la tecnología y pues las empresas empezaron a comprar los insumos de los mejores, los más baratos, del mejor lugar. Empezaron a fabricar muchos de ellos en diferentes lugares. Entonces eso en general fue bajando los precios, ¿no? Y cuando bajan los precios, aunque tú empieces con precios altos y termines en bajos, en el proceso tienes desinflación, es decir, caída de la inflación. Sin embargo, hoy por hoy que el mundo se está desglobalizando y que puede haber ganadores y perdedores también, así como los hubo en la globalización, ahora también va a haber ganadores y perdedores. Uno de los perdedores pues, somos los consumidores, porque ahora es probable que los costos sean más altos, los precios sean más altos. En este inter de precios bajos a precios un poco más altos, pues va a haber mayor inflación, que ya la hemos estado viendo, pero como ha estado todo muy nublado por el tema de la pandemia, pues claramente ha estado fuerte, ¿no? Un segundito aquí que hay mucho ruido. Un segundo. Ya ahora sí, ¿ya me escuchan? Perfecto. Ya, perdón. No, es que había un poco de ruido por acá. Entonces, bueno. Entonces, continuando con esta reflexión. Entonces, pues vamos a tener precios más altos, más inflación. ¿Y qué pasa? Que los bancos centrales van a tener que ajustar las tasas a niveles más altos, ¿no? Probablemente de toda la subida de tasas que hemos visto en el mundo puedan bajarlas, sí, porque ahorita están en un modo muy restrictivo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, que la subieron de cero prácticamente a 5,5% y que todavía probablemente la suban a 5,75%, probablemente lo que vaya a ocurrir es que cuando las bajen, ya no las vuelvan a bajar a cero, sino las bajen a un nivel de 2,5-3%, o inclusive 3,5%. En el caso de México, Banco de México la subió de 4% hasta 11,25%, que es muy restrictiva. Cuando la baje, probablemente la baje a niveles más cercanos a un 7%, un 7,50%, no a 4% como estaba. Entonces creo que son consecuencias de ese paso para atrás. ¿Y quiénes son los ganadores? Los ganadores también, México, por ejemplo, es un ganador porque muchas empresas saben que tienen que mover sus líneas de producción, ¿no? ¿Cómo se llama? De sudeste asiático, de China, de Europa del Este, y lo que quieren es moverlas a un lugar cercano a Estados Unidos,
con capacidades manufactureras. ¿Y cuál es ese lugar? Pues México. Entonces, muchas empresas unas están planeándolo, unas ya lo están haciendo, están llegando a México, y esto es lo que llamamos el nearshoring, ¿no? Que es regresar toda esta producción a lugares más cercanos a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto muy, muy importante. Y de aquí, entonces, ahora sí, me voy a México, ¿no? Entonces, México, ¿cómo está? Ha estado sorprendiendo por el lado del crecimiento, ha estado sorprendiendo con un tipo de cambio fuerte. Obviamente, en los últimos 3 días el tipo de cambio no ha estado tan fuerte, pero en general sabemos que está fuerte. Y yo creo que una buena manera de empezar a hablar de México es hablar del tipo de cambio. Y hablar del tipo de cambio, sobre todo de la fortaleza que ha habido en el peso. Mucha gente, cuando empezó la administración actual, empezó a pensar, uy, no, si nos vemos, vamos a la historia. Con el expresidente Fox, el peso se depreció alrededor de 15%, ¿no? De punta a punta, inicio a fin de sexenio. Con el expresidente Calderón, 16% de depreciación, es decir, subió el tipo de cambio, subió el precio del dólar, punta a punta, alrededor de 16%. Si nos vamos a Peña Nieto, bueno, ahí vemos que el tipo de cambio se depreció más del 50%, ¿no? Entonces, mucha gente cuando empezó esta administración, que además se pensaba que traería políticas que podían no gustarle a los inversionistas globales, pues mucha gente pensó, no, pues si con Peña Nieto fue el 50%, pues a lo mejor aquí va a ser 100%. Entonces estaríamos hablando de que hoy el tipo de cambio estaría en 40%. Obviamente estamos lejísimos de eso, no vemos para nada eso, y nadie se atrevió a pronosticar eso, ¿no? Ahora, entonces el peso ha estado muy fuerte, lo hemos tenido abajo de 17, ¿no? Comparado el tipo de cambio hoy con cuando tomó las riendas de la presidencia López Obrador, estamos hablando de una apreciación entre 10 y 15%, depende de qué nivel tomemos, ¿no? Entonces realmente ha habido un fortalecimiento del peso que no traíamos en los últimos 3 sexenios, ¿no? Entonces el peso está fuerte, pero ¿cuáles son las razones? Razón número uno, el universo de inversión en emergentes se ha reducido. O sea, los inversionistas que ponen su dinero en diferentes países, pues ponían su dinero en Rusia, en China, en muchos lados, en emergentes, en México también, y resulta que con la guerra pues, ya no pueden invertir en Rusia. Luego con las tensiones China-Estados Unidos se han desinvertido en China. Bueno, Turquía pues hizo una serie de reformas en donde la autonomía del Banco Central se perdió, etcétera. El tipo de cambio nunca realmente ha sido muy flotante. Entonces muchos se salieron, ya está recuperándose un poco, pero se salieron. Sudáfrica se descubrió que estaba vendiendo armas a Rusia, entonces muchos dijeron, no vaya a ser que vengan unas sanciones y vamos a perder dinero, mejor lo sacamos de una vez. No se salió todo, pero sí se han desinvertido de Sudáfrica. Entonces de los emergentes, pues vienen a Latinoamérica, y pues ¿qué pasaba hace 6 meses o hace un año? Pues Chile, Colombia, Perú, Brasil, no estaba nada bien, ¿no? En Chile tenían este problema de la constitución que la iban a votar y como que querían un cambio, pero no les gustaba la que venía, y probablemente lo volvamos a ver ahora en diciembre. Pero en Perú estaban literalmente las calles estaban con fuego, ¿no? Mucha molestia por los cambios políticos, etcétera. En Colombia, bueno, en ese momento, el nuevo presidente Petro amenazaba con ser muy radical en sus reformas. La gente estaba muy preocupada, los inversionistas también. En Brasil, Lula, que regresa como presidente, no era el Lula que pensaban que era antes, sino era un Lula muy distinto, con políticas distintas, que no eran pues tan amistosas con los mercados. Pues también hoy se han calmado las cosas en todos los países, no nada más en Brasil, pero pues obviamente México se convirtió en la joya de la corona de la inversión en emergentes, ¿no? Se redujo ese universo de inversión, y eso es muy importante. Dos, las finanzas públicas responsables, ¿no? Realmente este gobierno ha tenido un manejo de finanzas públicas en la parte de ingresos, en la parte de balance muy responsable. En la parte de gasto, ahí podemos tener muchos comentarios y mucha discusión, porque de los proyectos que están haciendo, pues casi ninguno pasaría a la prueba de un análisis costo-beneficio. Lo que pasa es que pues, el presidente al final del día, eso fue lo que prometió desde su campaña, ¿no? En su libro de la salida, ¿no? Que pues, se lo publicó en 2017. Entonces, pues, ahí vienen todos los proyectos, ¿no? Ahí viene la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, página 159. Viene el Tren Maya, viene todo lo que ya sabemos que ha hecho. Entonces, por más que a los ojos de los economistas no estén siendo proyectos que cumplen con el análisis de costo-beneficio, si los prometió y la gente votó por él, pues tiene una legitimidad democrática para hacerlos, y en esa parte pues sí puede haber mucha discusión de cómo se ha hecho la parte del gasto, ¿no? De que si se hace gasto para eso y no para medicinas. Entonces, esa es la parte que es muy a discusión, pero la parte de balance y la parte de ingresos la verdad ha sido muy responsable. Inclusive aunque
para mí el presupuesto 2024 es un presupuesto bueno, ¿no? Porque al final del día el gobierno está proponiendo tener una deuda como porcentaje del PIB completita, incluyendo Pemex, CFE, etcétera, de 48.8 puntos del PIB, que es menor a lo que se pronosticaba para finales del sexenio, para final de 2024, en los criterios del año pasado, en 2023, o en los precriterios que se publicaron en abril. O sea, realmente se pensaba que íbamos a acabar el sexenio con una deuda en 51%, en 49.9% del PIB, y ahora se proyecta en 48.8%. Entonces yo creo que es bienvenido. Ha habido también un revuelo en los mercados, porque precisamente si hay un tema en el mercado de renta fija, que es el mercado de bonos, y de todas maneras, el año que entra, ¿no? El gobierno federal, ya sea porque va a gastar menos este año y gastar más el año que entra, aunque acabemos con un buen cociente de deuda-PIB, al final va a haber más emisión de bonos y de deuda, y es la parte que le preocupó al mercado. En esa parte, siendo totalmente objetivo, creo que son finanzas públicas responsables. Los inversionistas así lo ven. O sea, en los días que estuvo el presupuesto, el tipo de cambio inclusive se apreció, no se depreció. Que aunque hay muchas variables que lo han mantenido fuerte, pues esta no fue una variable que lo haya debilitado. Hoy por hoy, que estamos viendo este debilitamiento del peso, no es una debilidad del peso, es un fortalecimiento del dólar, precisamente por todo lo que les estoy contando de que los manejadores de portafolios a nivel global están rehaciendo sus posiciones porque les resultó que el mundo fue al revés de lo que pensaban, ¿no? Bueno, regresando a los pilares de fortaleza del peso, también las acciones del Banco de México, ¿no? Que fue decisivas, ¿no? Y fue oportunas. Se empezó a subir la tasa desde junio del 2021, mucho antes que el Fed, ¿no? Y además fue muy decisivo porque primero empezó con 25 puntos base, punto 25, punto 25, después lo aceleró, etcétera. O sea, conforme pues, se necesitaba dependiendo de la inflación. Entonces, realmente eso también los participantes de los mercados lo toman como algo muy positivo, ¿no? Ya está regresándose. Otro pilar es la cuenta corriente, ¿no? La cuenta corriente, como saben, es la balanza comercial, pero que incluye servicios, no nada más bienes. Entonces, la verdad, la cuenta corriente tiene un déficit, ¿no? Sí, importamos más de lo que exportamos, pero es un déficit chiquitito. Hace un año en Chile tenía un déficit de 9% del PIB, en Colombia de 6% del PIB, en México 0.8, 0.9, y los pronósticos son que sea 0.8, 0.9, 1% del PIB. Entonces, un déficit muy pequeño y muy bien financiado, que es lo más importante. Financiado por remesas, financiado por turismo, financiado por inversión extranjera directa del nearshoring, ¿no? Entonces está bien financiado y justamente el pilar 5 es el nearshoring per se. Es tan importante que es un pilar por sí mismo. Ahorita voy a hablar un poquito de ese. Y la estabilidad política y social. O sea, no tenemos las calles así en fuego como estaban en Perú. Sí hay temas de inseguridad en México, hay asesinatos, hay cosas espantosas, pero aún así no, la gente no está saliendo a quejarse a las calles, ¿no? Es otro tema, es un tema de crimen organizado, es un tema de Estado de Derecho, no es un tema de que haya inestabilidad política o social. Entonces, yo creo que eso es muy relevante. Entonces, estos 6 pilares nos han distinguido a México de todos los demás emergentes y por eso hemos visto el peso muy fuerte. De hecho, nuestro pronóstico para fin de este año es 16.50. Eso quiere decir que los niveles que está ahorita todavía se va a apreciar un poco. Ahora, para el 2024 tenemos un pronóstico de 18.50 que tiene que ver con las elecciones, pero no de México, sino con las de Estados Unidos. Esas son las que realmente nos preocupan porque muchos candidatos, sobre todo de uno de los partidos, pues es muy probable que saquen y hablen mal de México. Y como precisamente el expresidente Trump no nada más habló, sino sí hizo cosas, ¿no? Dijo que iba a renegociar el Tratado de Libre Comercio y lo renegoció. Entonces, obviamente, cosas que vayan a promover, pues destaquen aspectos negativos de México, pues muchos inversionistas van a estar un poquito más cautos y es probable que entonces salgan un poco de sus posiciones en pesos. No es terrible ni nada por el estilo, pero eso es como vemos las cosas. Ahora, México no nada más ha sorprendido por el tema del tipo de cambio, sino también ha sorprendido por el tema del crecimiento, ¿no? Crecimiento del PIB. Vean, en la gráfica a la izquierda es cómo han ido evolucionando los pronósticos del PIB, no los de nosotros, sino los pronósticos que recoge la encuesta del Banco de México de manera mensual. Entonces, al principio, a finales del año pasado, se esperaba que México creciera 0.90%, 0.9 en 2023. Nosotros ahí traíamos más o menos como 1.4, ¿no? Y se han ido revisando a la alza conforme se ha visto que no hay recesión, parte porque no hay recesión en Estados Unidos. Todos traíamos la idea de que iba a haber una recesión, entonces pues, obviamente pues una recesión en Estados Unidos implica poco crecimiento, si no es que una recesión también en México. Parte ha sido eso. Nosotros traíamos algunas ideas de algunos sectores que iban a estar positivos independientemente de lo de Estados Unidos, por eso traíamos un pronóstico por arriba, pero de todas maneras, así hasta que hoy el consenso anda en 3,
e inclusive en la encuesta que acaba de salir del Banco de México esta semana, ya están en 3.2%. Igual que nosotros pensamos que México va a crecer 3.2% este año y que el año que entra va a crecer 2.1%, que ahí el mercado, el consenso anda un poquito por abajo, ¿no? Alrededor de 1.9%. Entonces, ¿cuáles eran nuestras ideas de crecimiento independientemente de Estados Unidos? Uno, la gráfica a la derecha. Ahí lo que tenemos en la línea azul oscura es el PIB, la línea azul clarito es el PIB en construcción y el verde es el PIB que tiene que ver con los servicios deportivos, culturales y recreacionales, ¿no? O sea, todo lo que estuvo muy cerrado en pandemia, incluyendo la construcción. Entonces, fíjense cómo el PIB cayó en la pandemia, ¿no? En el 2020 se recuperó, terminó de recuperarse más o menos en el tercer trimestre del año pasado, y vemos cómo construcción y la parte de recreación, que estaban rezagados, de repente este año han repuntado de manera muy fuerte, por eso está circulado en rojo. O sea, hemos visto un repunte muy fuerte. Entonces, uno de nuestros puntos positivos es que, como a pesar de que la actividad económica ya estaba a niveles pre-COVID, todavía había sectores que no lo habían hecho así, entonces simplemente por la reapertura de la economía, etcétera, era fácil que pudiéramos llegar casi por crecimiento orgánico a un mayor crecimiento porque iban a despegar, ¿no? Y eso es lo que ha pasado para empezar, ¿no? La verdad es que no pensábamos que despegaran tanto, ¿no? Ha habido otras razones, pero sí esperábamos que esto era un tema. Otro punto, obviamente, el crecimiento en Estados Unidos, al tener la no recesión de la que hablábamos en el título, pues claramente se ha transmitido ese crecimiento de Estados Unidos hacia México. Ahora, normalmente pensamos que cuando Estados Unidos crece, México crece porque le exportamos, ¿no? Y manufactura. Y realmente no ha sido tanto el caso. Si se fijan, o sea, parte sí, pero no del todo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Si se fijan en la parte de la izquierda, que son las remesas en azul oscuro, son los flujos de remesa mensual, y los azul claritos son los flujos de turismo, ¿no? Que si los sumamos, pues ya vemos, las remesas dan más de casi 60,000 millones de dólares, y el turismo da más de 20,000 millones de dólares, pero vemos como una tendencia creciente. Entonces, eso ha sido muy, muy importante y se ha transmitido a México. Hoy las remesas ya forman un porcentaje del PIB muy importante, ¿no? Son parte importante del consumo y eso es clave. Y por otro lado, la manufactura, sí hemos exportado muchos coches, ¿no? O sea, desde la pandemia en Estados Unidos hubo una demanda que la gente quería cambiar sus coches, pero pues no había coches. Inclusive, yo tengo viviendo en Estados Unidos 2 años y justamente cuando llegamos era la parte, digamos, tantito antes de Omicron, todavía la pandemia tenía efectos y lo que tuvimos es que pues, no había coches, era difícil conseguir un coche. Pudimos comprar uno, pero fue complicado. Entonces, pues mucha gente, inclusive después hubo huracanes, sus coches se echaron a perder, el seguro se los pagó en dinero porque no había coches. Entonces, todavía hay mucha demanda de coches en Estados Unidos, de toda esta demanda insatisfecha desde COVID, un vestigio desde la pandemia. Entonces, por eso estamos pudiendo exportar mucho del sector automotriz, pero como ven la gráfica a la derecha, es automotriz, algo de hardware de computadora y otras más, pero muchos sectores de la manufactura no les ha ido bien. En línea con esta debilidad manufacturera global que les comentaba yo, que era un poco más, desde nuestro punto de vista, por una rotación de consumo de bienes durante la pandemia a consumo de servicios después de la pandemia, más que realmente haya una debilidad y sea un indicador líder de una recesión. Luego, por otro lado, otra cosa importante es la construcción, ya lo veíamos en la lámina anterior, pero aquí es la inversión en construcción. Vean, la residencial es la azul oscuro y vean la no residencial, que es la azul clarito. Solamente ha habido un despegue tremendo, sobre todo el año pasado y más todavía este año, que tiene que ver con los proyectos clave del gobierno federal, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, etcétera, pero también tiene que ver con el nearshoring. El nearshoring, pues, todas estas líneas de producción que se están trayendo de China, del sureste asiático, de Europa del Este a México, pues no nada más llegan y de repente, ¡pum!, hay un auge en manufactura. Claro que no. Se tienen que desarrollar, ¿no?, los parques industriales para que lleguen estas empresas. Entonces, todos los que desarrollan parques industriales, hay muchas empresas en México que lo hacen, no se dan abasto ahorita, están trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Por qué? Porque están construyendo, están preparando el terreno para que lleguen esas empresas a ubicarse en estos parques industriales. Entonces, ahí también se está viendo, en la construcción también se está viendo el nearshoring. Y del lado derecho, si bien el crédito que da la banca comercial a empresas, vean cómo los que dan crédito, el morado es el crédito a las empresas desarrolladoras de vivienda y desarrolladoras en general de construcción, parques industriales. El crédito, a pesar de la subida de tasa de interés tan fuerte, ¿no? Bajico la subió de junio, como dije, en junio del 21 estaban en 4% y hoy están en 11.25. Entonces, después de esa subida de tasas, hay rezagos para que afecte el crédito. Bueno, el crédito en esa rama está creciendo a doble dígito, ¿no? Entonces, un 12.6% en el caso de agosto. Entonces, es un crecimiento muy grande
Y eso también te dice que entonces estas empresas que están desarrollando parques industriales, que muchas de ellas son mexicanas, están trabajando muchísimo, están pidiendo créditos. ¿Por qué? Porque quieren desarrollar nearshoring. Entonces, nearshoring no importa si es tasas altas, bajas, no importa si hay recesión en Estados Unidos, las empresas saben que tienen que reubicar esas líneas de producción a México o a Estados Unidos, ¿no? Pero muchas lo están haciendo a México. Y precisamente en una planta en Aguascalientes, me acuerdo haber estado hace algunos años, y veía yo que estaba muy automatizada, ¿no? Había 30 trabajadores. Y yo dije, oigan, pues ¿por qué no mejor se van a Estados Unidos? No, no es que quisiera que se fueran, ¿eh? Pero le pregunté, ¿por qué no mejor a Estados Unidos si en México lo importante es la mano de obra barata y ya ni necesitan tanta mano de obra si ya todo está automatizado, ¿no? Es casi todo robótico. Me dijeron, no, a ver, espérate. Necesitamos ingenieros que la operen y que sepan arreglarla. Y los ingenieros mexicanos son de los mejores, son trabajadores, son creativos, ¿no? La tasa de graduación de ingenieros en México es muy alta. Entonces, pues qué bueno. Entonces, son un poco más baratos que los de Estados Unidos. Ok. Y dos, me dice, si algo se descompone en la planta y para la planta, bueno, pues en Estados Unidos pues, se van 3 días los ingenieros y esperan a un contingente que llega a reparar la máquina, luego ya se reanuda la producción. En cambio, en México, el ingeniero creativo, si puede, con un chicle la arregla, y ya después, obviamente, espera el arreglo de largo plazo. Yo creo que esto es muy importante porque México sigue siendo un lugar muy importante para todo este nearshoring, para todas estas líneas de producción, a pesar de los problemas que ya sabemos que tenemos en tema de, pues en algunos lugares escasez de agua, en algunos falta de electricidad, ¿no? De energía eléctrica de buena calidad, consistente, que venga de fuentes renovables, de fuentes limpias, ¿no? Y además el tema de inseguridad. Pero aún así, con todo y eso, seguimos siendo muy atractivos, afortunadamente. Ahora, un punto importante de la economía, ¿no? Y ya es la última parte que voy a tratar aquí. Hemos visto cómo la tasa de desempleo está en mínimos desde que el INEGI publica la serie. Ustedes van a la página del INEGI y bajan la tasa de desocupación, que es la tasa de desempleo, ¿no? Abierta, van a ver que desde 2005 que la pueden bajar, estamos en su nivel más bajo, ¿no? Entonces, hay verdaderamente un mercado laboral que está muy fuerte. Y además, no ganando poco, sino los salarios, y no nada más el salario, porque la inflación también ha sido alta, sino la masa salarial real que está del lado derecho, que es multiplicar cómo está el número de trabajadores por el salario promedio, ¿no? El salario real, es decir, quitándole la inflación. Entonces, ustedes hacen ese crecimiento de la masa salarial y les da esta gráfica que está aquí. Está en su nivel más alto prácticamente desde 2001, ¿no? Creciendo 9.6%. Entonces, tienes un empuje muy fuerte por el lado del trabajo multiplicado por los salarios reales, es decir, con poder adquisitivo, y eso pues, está dando un consumo importante en la economía, ¿no? Ahora, la disminución de la inflación sí ha bajado con toda esta subida de tasas. La inflación en agosto, en la segunda quincena de agosto del 2022, el año pasado, estaba en 8.77%. Hoy, no nada más tenemos la inflación de la primera quincena de agosto, como está en la gráfica, en 4.67, tenemos la inflación de la primera quincena de septiembre, ¿no? Ahí no autorizaron un cambio de la presentación, por eso no la cambié, pero está en 4.44. La semana que entra, el lunes, sale la inflación de septiembre de todo el mes, ya vamos a saber, yo creo que va a quedar igual, va a quedar alrededor de 4.4%. Pero lo importante que les quiero decir aquí es del 8.77, que fue el máximo que hemos tenido de inflación en los últimos 20 años, a que ahora estemos casi a la mitad en 4.4, pues la mayor parte de la caída de la inflación ha sido por el componente verde. O sea, 70% ha sido por el componente no subyacente. ¿Cuál es ese? Ya muchos de ustedes saben perfectamente, ¿no? Agropecuarios, y es energía, ¿no? Gasolina, gas LP, gas natural. Entonces, pues eso no lo controla mucho Banco de México ni el gobierno, ¿no? La gasolina sí la controla el gobierno, mucho. Pero aún así, ese no es el componente más importante. Cuando tú subes tasas, tú la inflación que quieres bajar es la subyacente, la que dice ahí core, el componente azul clarito, que es los servicios, ¿no? Los bienes, que no son los más volátiles. Entonces, la inflación ha caído más por el componente no subyacente que por el subyacente. Entonces, es un punto. Por ejemplo, los servicios que están del lado derecho, que son los servicios excluyendo educación y vivienda, ¿no? Que son los que tú quisieras afectar si tú subes la tasa de interés, que es que bajen, pues imagínense, normalmente contribuyen del lado negativo. Por ejemplo, esta es una comparación de la primera quincena de agosto también, y son primeras quincenas de agosto desde 2010 hasta la fecha, y pues normalmente era negativa la contribución, ¿no? Y ahora resulta que ha sido positiva, cada vez menos positiva, pero sigue siendo positiva. Le ha costado a la inflación por el lado subyacente, sí. Ah, claro que sí, no, ya estamos muy cerca de acabar. Entonces, por un lado era muy importante que bajar la inflación subyacente, ¿no? Pero por el otro lado, la no subyacente, pues,
Importante que bajó, pero lo malo es que a lo mejor puede volver a subir. Y con todo esto, entonces, nada más para pensar un poquito qué va a hacer Banco de México hacia adelante, por el lado izquierdo, en la reunión de política monetaria de la semana pasada, ya Banco de México subió un poco sus proyecciones de inflación, que estaban un poco optimistas, y al menos con las que nosotros traemos ya están alineadas, como ven la gráfica a la izquierda. Entonces pensamos que entonces sí hay posibilidades de que pueda bajar la tasa tan pronto como febrero. Y por el lado derecho es la tasa real ex ante. Esa es nada más, lo único que hacemos es la tasa de política monetaria nominal, que es 11.25, le restamos, obviamente ustedes saben que las tasas no se restan así como menos, sino se restan con una formulita, y se le resta la inflación, pero las expectativas 12 meses adelante. Entonces, si ustedes le restan esas expectativas, lo que ahorita serían las octubre, han de estar más o menos como en 4%, una cosa así, pues da una tasa como de 6.4%. Eso es hoy, pero para febrero la tasa va a estar en 7.3%, muy por arriba de lo que considera Banxico, que es neutral entre 1.8 y 1.4. 1.8, perdón, y 3.4. Entonces pensamos que por eso es un buen momento de bajar tasas, además de que en febrero es probable que ya la Reserva Federal haya acabado, ¿no? Y entonces, nada más que sí lo que reconocemos, y esta es prácticamente la última lámina, reconocemos que en las bajadas de tasa del 11.25, nosotros pensamos en las del lado derecho, que ya para diciembre del 24 ya estaríamos en 7.50, y ahora no, ahora pensamos que se va a ir un poquito más lento, y a finales de 2024 va a estar en 8.50, y ya llegar a 7.50, como habíamos dicho, pero ya no en diciembre, sino en mayo del 2025. Entonces pensamos que termine, ¿no? Con esto ya la conclusión. La conclusión un poco es mundo que se desglobaliza, ¿no? Y eso está causando problemas estructurales de mayor plazo, como mayores costos, mayores tasas. Esto pues, obviamente está apenas entrando, está siendo digerido por los mercados, que han tenido un año muy difícil porque pensaron que iba a empezar de una manera, fue de otra, no querían salirse de sus posiciones, se han estado saliendo, les ha costado, ¿no? Entonces, hoy por hoy está en un momento de confusión y es probable que eso pase pronto, que se vea que Estados Unidos sí se empieza a desacelerar, porque está tardando, pero no quiere decir que no se va a desacelerar, que la Reserva Federal termine de subir, eventualmente empiece a bajar. México pues, va a crecer, le está ayudando el nearshoring, le están ayudando los proyectos del sector público, le está ayudando en general la economía. Es probable que se desacelere un poco el año que entra, este año 3.2% de crecimiento, el año que entra 2.1%. Es probable que México baje las tasas, ¿no? Y que la inflación siga a la baja. Entonces, tendremos un año un poquito más tranquilo, espero, el año que entra con este tipo de cosas, que lo que ha pasado este año de confusión, ¿no? Entonces, yo les agradezco muchísimo toda su atención y con esto, pues yo termino la ponencia y les agradezco mucho la invitación.